alrededor de las 12 horas, luego de haberse ocasionado un altercado en la ruta A1 a la altura del kilómetro 29.500, lugar donde se encuentra un paso sobre nivel que pasa sobre la línea férrea entre choferes de camiones y un grupo de ciudadanos extranjeros que transitaban por la ruta. Los imputados Edgardo Siso Mosqueda y Víctor Arcila Arámbule, actuando sobre seguro y por la espalda, empujaron por detrás a la persona de la víctima iniciales BLCH, lanzándolo sobre ese paso sobre nivel hacia el vacío, o desde ese paso sobre nivel hacia el vacío, cayendo desde una altura aproximada de 9 metros, producto de lo cual la víctima falleció en el lugar, siendo la causa de su muerte un traumatismo encéfalo-craneano. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del delito de homicidio calificado, del artículo 391, circunstancia primera del Código Penal, grado de desarrollo consumado, y respecto a participación, se le prohíbe participación a los tres imputados en calidad de autores en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal Societario. Bien, le voy a preguntar entonces a todos los imputados si entienden los hechos por los cuales han sido formalizados. Solo si entienden, no si esto es verdad. Don Edgardo. Mira, dígame. Sí. ¿Entiende los hechos por los cuales ha sido formalizado? Sí. Don Víctor. Sí. Sí. Bien, se tiene entonces por formalizada la investigación. ¿Plazo y cautelares? Sí, pues, en relación a cautelares, el Ministerio Público va a solicitar respecto de los adultos, se decreta la medida cautelar de prisión preventiva y respecto del menor, se decreta la medida cautelar de internación provisoria, a fin de justificar las circunstancias que establece la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es la presunción fundada de participación, llamadas antecedentes que tengan o mantengan o permitan justificar la existencia del delito. Se encuentra en primer lugar el parte policial número 507 de la Quinta Comisaría de Carabineros de Antofagasta, que da cuenta de la detención de los imputados Edgardo Siso Mosqueda y así también en la carpeta fiscal se encuentra otro parte que da cuenta de la detención judicial respecto del imputado que fue detenido en la localidad de Mejillones. Esto es la persona de don Víctor Arcila Arámbule, es el parte 141 de la tenencia de Mejillones. En relación al primer parte, el parte de la Quinta Comisaría, se encuentra en la carpeta fiscal además la declaración del funcionario aprensor a cargo de esta diligencia, funcionario de Carabineros, don Miguel Flores Morales, quien da cuenta que el día 10 de febrero del año 2022, a las 15 horas, recibió un comunicado de Senco y le indicaban que debían trasladarse a la ruta 1 a la altura del kilómetro 29.500, con la finalidad de verificar un procedimiento de una persona fallecida. En el lugar lo entrevistamos con el capataz de la autopista, don Manuel Maldonado Robledo, quien manifiesta que realizando un recorrido por la ruta 1 en dirección al sur, observó un tractocamión de color rojo que se encontraba en el costado derecho de la ruta detenido. Por protocolo de seguridad se acercó, se trasladó a la cabina del camión, pudiendo verificar que se encontraba con música, las puertas se encontraban cerradas y sin ocupantes. Verificó las inmediaciones de la ruta, verificando que se encontraba un camión de color verde, el que decía que conocía al conductor, y este manifestaba dónde estaba. Acercándose al sector de la mediana, observando que había una persona tendida en la parte baja del paso a nivel ferroviario, quien correspondería al conductor del camión antemencionado, este camión de cabina de color rojo. Indica además que concurrió personal de emergencia en la autopista, verificando que esta persona se encontraba fallecida. Al lugar llegaron dos personas, los individualiza funcionario policial, quienes se presentan como aprensores civiles de dos sujetos de nacionalidad venezolana, los cuales manifestaron habrían sido los autores del homicidio del conductor del camión, el que luego fue identificado como Byron Castillo Herrera. Motivo por el cual en consecuencia se procede a la detención de estas dos personas, individualizando el primero como Edgardo Siso Mosqueda y el segundo como... Se presenta además que hay un testigo que aparece individualizado también en la declaración del funcionario policial.
Este mismo funcionario policial da cuenta que se toma contacto con el fiscal de turno, quien manifiesta que debe concurrir personal de la CIP, así como también la OCAR y el Servicio Médico Legal. Respecto a este punto, además se encuentra un acta de entrega de detenidos por civiles, firmado por los funcionarios aprehensores, los testigos civiles aprehensores, y además la indemnización de las personas que fueron detenidas ese día en relación a esta primera parte del procedimiento, don Edgardo Siso Mosqueda y don... En relación al segundo parte, que dice relación con la detención de don Víctor Arcila Arámbula, se encuentra en la carpeta fiscal, en relación a esa parte, la declaración de un funcionario de Carabineros de la Tenencia de Mejillones, don Oscar Barra Lagos. Él manifiesta que alrededor de las 18:50 horas del día jueves 10 de febrero del año 2022, debió concurrir al sector del acceso a la ruta a Mejillones, por cuanto había una posible corte de ruta, debido a un homicidio ocurrido en la ruta B400, indica él. Se trasladó en compañía de otro funcionario policial, verificando que al llegar a la altura de la avenida Circunvalación, automovilistas le indicaban que se estaba produciendo una riña más adelante. Al llegar al lugar, habían 6 personas que rodeaban a un hombre y una mujer, que estaban junto a 2 menores de edad. Se les pidió que se alejaran, verificando que se trataba de un matrimonio venezolano. Se les realiza un control de identidad. Se verifica que uno de ellos, el hombre, se llama Víctor Arcila Arámbula y la mujer, Lismari Ramírez Zárraga. Se toma contacto con el fiscal de turno en la ciudad de Antofagasta, quien manifiesta que probablemente el sujeto que se encontraba en control de identidad había participado en el homicidio ocurrido en la ruta B400. Solicitando previa autorización del individuo, se le enviasen fotografías a fin de verificar aquella situación. Y luego, a las 19:50 horas, nuevamente recibe un llamado al fiscal, quien manifiesta que a las 19:45 horas, por orden verbal de la jueza de turno, del juzgado de Garantía Antofagasta, la persona de este imputado se encontraba detenido en virtud de orden de detención judicial, la cual había que comunicarle, en virtud de su participación en este delito. También en esa carpeta de investigación fiscal, en relación a esta parte de la tenencia de Mejillones, se encuentra precisamente este set fotográfico de vestimentas y de la persona del imputado Arcila Arámbula, respecto de aquellas fotografías que fueron enviadas al fiscal a fin de verificar su participación en este hecho, respecto a la cual además se encuentra un acta de autorización voluntaria de fotografía firmada en la ciudad de Mejillones a las 19:40 horas del día 10 de febrero del año 2022. En relación a estas circunstancias materiales que establece la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, también hago presente que se encuentra un informe de primeras diligencias de la CIP, de la Segunda Comisaría de Carabineros, referido al parte 507 de la Quinta Comisaría de la Portada y el parte 141 de la Tenencia de Mejillones, que es en relación con el homicidio por caída de la víctima Byron Castillo Herrera. Indica este informe que por requerimiento del fiscal concurren a la ruta A1 a la altura del número o del kilómetro 29.500, el cual corresponde al sector del paso sobre nivel de la línea férrea Antofagasta-Bolivia, a fin de verificar un procedimiento de homicidio por caída, de lo cual la víctima correspondería a Víctor Leonardo Castillo Herrera. En ese lugar se encontraban testigos y además 2 personas de nacionalidad venezolana que se encontraban detenidos, los cuales corresponden a y Edgardo Rafael Siso Mosqueda, quienes fueron detenidos por civiles y entregados a personal de Carabineros, toda vez que estos estarían involucrados en el homicidio, de acuerdo a lo que indican testigos. Hace presente además este informe que la tenencia de Mejillones mantenía un detenido que correspondería a Víctor Arcila Arámbula. Indica este informe que una vez en el lugar del sitio suceso, se entrevistan a los testigos de los hechos investigados, los cuales luego son trasladados a la sección de investigación policial, quienes prestan declaración en el siguiente tenor. El primero de ellos, un testigo de iniciales PAGA, el testigo civil, manifiesta lo siguiente. Con respecto a lo que me consulta, esta es una declaración que prestan en dependencia de la CIP de la Segunda Comisaría, en presencia además del fiscal que se encuentra presente en esta audiencia. Me manifiesta lo siguiente: con respecto a lo que se me consulta, puedo señalar que soy conductor de camión de carga, indica la empresa en la cual trabaja, su ruta habitual es el trayecto comprendido entre el puerto de Antofagasta y el puerto de Mejillones. Indica el testigo que siendo las 10:30 horas, choferes de camiones de la ciudad, mediante el cual nos alertamos a través de un sistema de mensajería de WhatsApp, daban avisos que
habían personas de nacionalidad venezolana en la ruta 1 en dirección hacia el norte quienes estaban arrojando elementos a su camión, con la finalidad de que detuvieran su marcha para transportarlo. Particularmente este testigo manifiesta la identidad de esta persona que a través de WhatsApp estaba alertando de aquel hecho, motivo por el cual como conductores nos organizamos debido a que esta situación es muy frecuente en la carretera. De tal manera que nos agrupamos en la comuna de Mejillones a eso de las 11 horas. Una vez que todos entregamos las cargas en el puerto, nos agrupamos alrededor de 7 camiones y nos trasladamos todos juntos a la ruta 1 en dirección al sur, de manera a ubicar al grupo de personas que se encontraban arrojando elementos a los camiones. Acto seguido, ya una vez que habíamos pasado el cruce de la ruta B400, siendo a las 11 horas aproximadamente, exactamente en un tramo de la ruta en donde se eleva como un paso sobre nivel, el cual por debajo pasa el tren, nos percatamos que se encontraba un grupo de alrededor de 4 personas aparentemente adultas y un niño. Hecho que nos llevó a detener la marcha de nuestros camiones, estacionar a un costado de la ruta, encendiendo las luces de estacionamiento y comenzamos entre todos a increpar a estas personas. Motivo por el cual se inició una acalorada discusión entre ambas partes, existiendo solamente alguna que otra cachetada sin ocurrir mayores golpes entre nosotros. Y ya pasados unos 45 minutos de discusión, es que todos volvimos a nuestros camiones. No obstante ello, me percaté que faltaba uno de nosotros, de nombre Byron, a quien apodamos el Cotorra. Lo que me causó mucha extrañeza, toda vez que mi camión se encontraba estacionado a un costado de la ruta detrás del camión conducido por Byron, y al momento de retirarlo, este no se movió. A su vez, cuando me predispuse a salir de mi posición e incorporarme a la ruta para continuar la marcha en dirección a Antofagasta, al sobrepasar el camión de Byron, me di cuenta que este no estaba en el interior sentado en el asiento del conductor, de tal manera que observé por mi espejo retrovisor del costado izquierdo, a una distancia de 10 metros, que las personas venezolanas con las cuales habíamos discutido hace un momento arrojaron a Byron desde el paso sobre el nivel, en el espacio ubicado entre la separación de las pistas, hacia abajo. Por esta situación me sorprendí, de tal manera que envié un audio a mis colegas inmediatamente por WhatsApp diciéndole: cabra, devuélvanse, que falta el Byron todavía, sin querer en ese minuto avisarles lo que había visto por el espejo retrovisor. Motivo por el cual, junto a otras 2 personas y otro conductor que no identifica, es decir, identifica a 2 testigos y además otra persona, concurrimos nuevamente hacia el paso sobre el nivel, nos detuvimos en el lugar a un costado de la autopista, observando en el espacio que se encuentra entre la separación de ambas calzadas hacia abajo. Nos percatamos que se encontraba nuestro amigo colega Byron tirado al costado de la línea férrea en el piso. Intentamos en varias ocasiones gritarle, hacerle llamados a viva voz, de los cuales este no reaccionaba. Por lo que descendimos hasta el lugar. De ahí nos percatamos que él se encontraba acostado boca abajo, no reaccionaba a nuestros gritos y estímulos, de tal forma que yo intenté tomarle el pulso cardíaco en su muñeca, dándome cuenta de que no se lograba sentir nada. Además que mantenía mancha morada en las piernas, hecho que nos dejó muy consternados, logrando concluir que se encontraba fallecido. Pasados unos momentos, llega un furgón de la autopista Antofagasta, observaron el cuerpo de nuestro amigo, llamaron a una ambulancia en la autopista, quien verificó también que se encontraba fallecido y lo atraparon con una manta. Mientras tanto, nosotros le comunicamos a todos los colegas lo que había pasado, a los jefes y a los supervisores. Logramos contactar apareció un testigo de apellido Torrejón, Leonardo Torrejón, Víctor Manchar y José Copa, quienes llegaron en una camioneta y un auto. Pasados unos 45 minutos hasta el lugar del hecho, en donde con sus propios ojos vieron el cuerpo de Byron. De tal manera que al final, alrededor de las 14 horas, nos organizamos entre nosotros para ir a buscar al autor de este hecho, desplazándonos tanto la camioneta y el vehículo por la ruta 1, logrando observar que al llegar al cruce con la ruta B400, 2 de las 4 personas que arrojaron a Byron desde el paso a nivel, los cuales al percatarse de que íbamos en busca de ellos, atravesaron una cerca de alambre de púas que se encuentra en un costado de la ruta, para huir por la Pampa en dirección oriente, de tal manera que Leonardo Torrejón salió en seguimiento detrás de estas personas, logrando darle alcance a uno de ellos, y a su vez José Copa y yo logramos alcanzar al otro participante, al cual amarramos y retuvimos para subirlo a la camioneta y trasladarlo hasta el sitio donde ocurrió el hecho. Llegamos al lugar, llegó luego Carabineros, a las 15 horas, quienes subieron a las personas autores del hecho a un vehículo policial y se hicieron cargo del procedimiento. A la pregunta que se le hace en esa oportunidad indica: yo observé claramente por el retrovisor a 3 hombres quienes arrojaron a Byron desde el paso sobre nivel con los que un momento antes habíamos mantenido una discusión. Indica la vestimenta de cada una de estas personas. A la pregunta que se le hace en relación a esta situación: ¿está en condiciones de reconocer a estas personas?
Sí, señor, si usted me exhibe la fotografía de los sujetos, puedo claramente reconocerlo. Pues participaron en la discusión, la que duró un tiempo prolongado. Además, los observé arrojando a mi amigo desde la ruta, logrando de inmediato identificarlo cuando los vi caminando por la ruta una vez que los fuimos a buscar. En relación a esta situación, magistrado, en relación a lo que manifiesta este testigo, él, en relación a participación, a fin de vincular a los imputados presentes en esta audiencia, reconoce en dependencias de la CIM de la segunda comisaría, en set de fotografías, a don Víctor Arcila Arámbule, así también reconoce a don Edgardo Ciso Mosquera, y también reconoce a don como las personas que lanzaron o arrojaron desde este paso sobre nivel hacia el vacío a la persona de la víctima, don Byron Castillo. Esa diligencia también se encuentra en la carpeta de investigación fiscal en relación a este procedimiento. En relación a la muerte de la persona de la víctima, su seria, en cuanto a análisis del sitio del suceso y también el informe del servicio médico legal, se encuentran dos diligencias que se desarrollaron. Una de ellas dice relación con informe de diligencia del sitio del suceso número 28 de la OCAR de Carabineros, quienes concurren al lugar por petición del Ministerio Público, indican que en cuanto al sitio del suceso y el examen del cadáver, corresponde a la vía pública de un paso bajo nivel situado a la altura del kilómetro 29.400 de la comuna de Antofagasta, zona donde transitan trenes. En el lugar, sobre la superficie del piso, se halla el cuerpo sin vida de una persona adulta de sexo masculino identificado como Byron Leonardo Castillo Herrera. Indica este informe que el occiso se encontraba cubierto por una frazada de color gris. Al extraer la frazada, se puede observar el cuerpo en posición de cúbito abdominal, de 1,80 metros de altura, es decir, 1 metro con 80 centímetros y 95 kilos de peso aproximadamente. Da cuenta de las vestimentas que mantenía la persona al momento de llegar a Carabineros. Concurre además junto con un médico tanatólogo y asesor criminalístico, el doctor don Rodrigo Valdés Anunciata, quien examina el cuerpo y da cuenta de lo siguiente. En la zona craneana se aprecia un aumento de volumen, edema acentuado entre paréntesis, específicamente en la región craneana parietal derecha, sin hundimiento del hueso de la calota y con probable fractura del hueso temporal. Se observa además epistaxis y otorragia bilateral y equimosis violácea bipalpebral derecha. Además manifiesta este examen que se aprecia en el cuerpo de la víctima una escoriación en el dorso nasal izquierdo consistente en escoriaciones profundas lineales y redondeadas, una de ellas figuradas que forma un ángulo recto. Da cuenta además que se advierte una placa equimótica escoriativa en hombro derecho asociada con una movilidad normal clavicular y una equimosis violácea redondeada en tercio medio clavicular derecho. Así también da cuenta de las lesiones que presentan las extremidades superiores e inferiores respecto de ciertas contusiones y escoriaciones en dicho sector, así como también la caja torácica y la pared abdominal. En relación al sitio de suceso propiamente tal, se corresponde a un paso sobre nivel, indica que el lugar corresponde al lugar donde cae el occiso a una altura de 9,73 metros, de acuerdo a lo que indica este informe, es decir, de acuerdo a lo que señalan este informe pericial y de acuerdo a lo que señalan testigos de los hechos en materia de la presente investigación. Se realizan fijaciones fotográficas y se determina que la altura desde la cual cayó la persona de la víctima es una altura de 9,73 metros. Además se examinan el camión de la víctima, así como también da cuenta este informe que se tomaron fotografías y muestras tanto en la persona de la víctima a fin de determinar algún rastro biológico que pudiera vincular a la persona de los imputados, los cuales también fueron contactados y examinados por personal de la OCAR, realizando también este análisis en el cuerpo y las personas de los imputados, es decir, se tomaron muestras de contenido genético a fin de verificar algún cruce en relación a esta información. En relación al preinforme de autopsia,
El médico del Servicio Médico Legal de Antofagasta, Carlos Gutiérrez Madariaga, informa al Ministerio Público como preinforme las lesiones encontradas y la causa de fallecimiento. Corresponde al informe de autopsia 2722, el cual fue realizado el día 12 de febrero del año 2022 en dependencia del Servicio Médico Legal. El cadáver corresponde a Byron Leonardo Castillo Herrera. En relación al examen externo, en relación a lo que interesa en cuanto a esta audiencia de formalización, da cuenta que la cabeza en la región auricular derecha mantiene o presenta una otorragia derecha, una herida contusa de 3,2 centímetros en zona de inserción superior del pabellón auricular derecho. En el pabellón auricular derecho además presenta una escoriación de 3 por 1 centímetros en tercio superior de cara posterior, una equimosis en tercio superior de cara anterior y escoriación de 3,1,4 centímetros en cara anterior del lóbulo de la oreja. También presenta en región retroauricular derecha una escoriación en la parte superior y equimosis, y en la inferior una equimosis. En la región preauricular derecha presenta también en la zona media e inferior una equimosis. Y en la región facial presenta equimosis, escoriaciones, tanto en la nariz, en la frente, en la mejilla izquierda, en la zona palpebral superior e inferior derecha, y una equimosis malar derecha. También da cuenta de una serie de exámenes que se realizan al resto del cuerpo. Lo que llama la atención también que en la región clavicular derecha presenta una equimosis, así como también en la región pectoral superior derecha, con equimosis y escoriaciones. También se hace cargo, al igual que el informe del servicio del ABOCAR, de la serie de lesiones que presenta la persona de la víctima en las distintas zonas de su cuerpo. Y lo que llama la atención en relación a la causa de muerte, de acuerdo a lo que indica la persona del perito, indica que al examen interno se determina en la cabeza, en el cuero cabelludo, una infiltración frontoparieto-temporal derecha. El cráneo óseo presenta una fractura lineal temporal derecha de la calota. Presenta una fractura lineal temporal derecha con irradiación al peñasco derecho y una hemorragia subdural y subaracnoidea difusa del cerebro y del cerebelo. Indicando en consecuencia que la causa de muerte es un traumatismo encéfalo-craneano. Magistrado, en relación a este punto, además, voy a solicitar al tribunal, entiendo que esta audiencia está siendo transmitida por la página web y las redes sociales del Poder Judicial. La Fiscalía no se ha puesto, tal como se indicó en la audiencia de control de detención, esta publicación en estos medios. Pero sí, señoría, voy a solicitar se permita reservar esta parte de la audiencia en relación a la difusión por los medios, toda vez que se van a exhibir fotografías que son particularmente, que dicen relación con el examen del cuerpo y del sitio del suceso, para efectos de proteger también incluso a la persona de la víctima, su señoría y su privacidad. Magistrado, si tiene bien, entonces solicitamos esta parte de la audiencia se suspenda en cuanto a la difusión a los medios sociales. Y se acceda a lo solicitado por parte del Ministerio Público, y también voy a solicitar a la prensa que cuando hagan mención del imputado menor de edad, se refieran a él solo por sus iniciales. Cuando nos vieron salieron arrancando, y dos compañeros y yo bajamos del auto y logramos alcanzarlo. Yo pillé a uno que era menor de edad, parece, porque se veía más joven. Lo agarramos con otro compañero llamado José Copa. Yo lo encaré y él decía que no había hecho nada. Yo le reclamaba que había visto lo que había hecho, pero se fue de negativa. A su pregunta, el otro sujeto lo detuvo otro compañero llamado Leonardo Torrejón. A su pregunta, más tarde, otros camioneros lograron ubicar al otro sujeto que empujó a Byron en el sector de Mejillones. Lo encontraron con otra mujer en ese sector y me enviaron la foto de esta persona. Al verla, de inmediato lo reconocí como el tercer sujeto que también empujó a Byron. A su pregunta, la mujer que estaba con este sujeto en Mejillones no participó directamente de lo que le pasó a Byron, pero sí estaba en el lugar mientras se producía la discusión. Había otra mujer que estaba al momento de que los tres hombres empujaron a Byron, pero ella estaba detrás al momento en que lo empujaron. No participó directamente del empujón a Byron.
A su pregunta, estoy 100% seguro que las personas que empujaron a Byron, los 3 hombres que yo vi hacerlo, son los mismos que están detenidos, ya que con ellos tuvimos como 45 minutos discutiendo y los insultamos, por lo que pude verlos muy bien. De hecho, es que por lo mismo, apenas lo vi cuando salimos en su búsqueda, los reconocí de inmediato y los perseguimos cuando iban arrancando al vernos. Luego, además, se refiere a un video que circula en las redes sociales. Dan cuenta que ese video, que fue grabado desde un bus, no corresponde a la discusión que ocurrió en el puente. De hecho, ese video se grabó en otro sector, no en el puente, ya que como se ve en la vía en el medio hay tierra y en el puente hay un vacío. Como dice él, puede ser este video el que le dio origen al llamado que hizo Ivo Torrejón más temprano. En todo caso, al ver el video, sin que pueda reconocer 100% a estas personas, ya que el video es corto y pasa muy rápido, me parece ver que aparece en él Ivo Torrejón, que sería la persona que con algo en su mano se sube y atraviesa el cierre de una de las vías, pero no estoy seguro. En relación a antecedentes de la carpeta de investigación fiscal, también se encuentran, además de la fotografía ya exhibida y el informe de la OCAR, la declaración de 2 testigos que son en definitiva los testigos de oída del hecho, que son las personas que participan en la detención de los imputados. Estas personas también prestan declaración en dependencias de la CIP de Carabineros y ellos dan cuenta de lo siguiente. Una persona inicial es JICO, indica lo siguiente: con respecto a lo que usted me consulta, puedo señalar que el día de hoy, alrededor de las 14 horas aproximadamente, mientras me encontraba trabajando en el sector de La Chimba, en compañía de mi cuñado, llega al lugar una persona y nos dice a viva voz: niños, vamos al tiro porque mataron al Byron. Subiéndome al auto de Víctor, llegué acá, y al llegar donde estaba fallecido mi amigo, el lugar que ubico como el puente pasado al aeropuerto, mi tío, que es el testigo presencial, nos dice que él había visto todo, pero todo, diciéndonos que habían sido 3 sujetos y una mujer que andaba con ellos, y que estos iban caminando hacia el norte, por el camino de tierra donde pasan las camas bajas. Nos subimos de inmediato al auto de Víctor, indica acá, conjuntamente con mi tío y otros en una camioneta. Nos dirigimos hacia el norte, y al pasar varios metros del lugar donde estaba mi amigo fallecido, observamos a 2 sujetos. Los individualiza cómo andaban vestidos, y mi tío, el testigo presencial, me dijo que las personas que iban caminando eran los que eran ellos. Y estos sujetos, al vernos, empezaron a correr de inmediato. Uno de ellos empezó a correr en dirección a la carretera y el otro hacia el cerro. Me bajé del auto y lo empecé a seguir, al que corría al cerro, dándole alcance unos metros más, diciéndome este sujeto de inmediato que él no había sido, por lo que al escuchar su voz era nacional venezolana. Lo trasladé hacia la camioneta de mi cuñado y vi que otro sujeto había atrapado al sujeto con textura blanca. Lo llevamos hasta el lugar donde se encontraba mi amigo Byron fallecido. Dice que luego llegó Carabineros, le explicamos la situación y ellos se llevaron detenidos. A su pregunta, sí señor, fue mi tío, el testigo presencial, el que vio que estos sujetos que pillamos fueron los que mataron a Byron. Y reconoce este testigo a la persona de don Jesús David Ramírez Zárraga como la persona que él procedió a su detención. En relación a el otro testigo, que también presta declaración en dependencias de la CIP de la segunda comisaría, este testigo de iniciales LATP, él ratifica, declara los mismos términos que lo indica el testigo ya individualizado, que sería solamente testigo de oídas, que participa en la detención de la persona de uno de los imputados, que además concurre precisamente al señalamiento del testigo presencial, y además procede a la detención de una persona que resulta ser, en reconocimiento fotográfico, don Edgardo Siso Mosqueda, indica él que es la persona que, el testigo presencial, iba arrancando, el sujeto que iba arrancando cuando el testigo presencial me lo señala como el que lanzó a mi amigo Byron del paso nivel hacia el vacío, con 2 sujetos más. También sucedería en la carpeta de investigación fiscal
encuentran antecedentes que dicen relación con la identidad de las personas. Ninguno de ellos mantiene esa identidad registrada en el territorio nacional. En consecuencia, a primera vista o como primer antecedente, los tres gozarían de irreprochable conducta anterior, toda vez que, como indico, no mantienen rumbo provisorio ni tampoco pseudo identidad en el territorio nacional. De hecho, los tres imputados, de acuerdo a lo que indica los antecedentes de la investigación, corresponderían a ciudadanos extranjeros en situación irregular en el territorio nacional. Como usted podrá apreciar, su señoría, en relación a los antecedentes de la investigación que se han expuesto durante esta audiencia, de manera somera, se puede concluir, en definitiva, que en relación a la existencia del delito, un grupo de personas, específicamente los tres imputados presentes en esta audiencia, luego de mantener un altercado con un grupo de camioneros, al momento en que estos se estaban retirando, me refiero a los camioneros, abordaron por la espalda a la persona de la víctima, a quien empujan desde el puente, desde una altura aproximada de 9 metros, obrando, entiende el Ministerio Público, además, sobre seguro y a traición, lo que provoca que la víctima caiga al vacío y pierda la vida producto del golpe, producto de esta caída, siendo la causa de muerte entonces este traumatismo encéfalo-craneano. Ello sucedería particularmente por cuanto, de acuerdo al antecedente de la investigación fiscal, existe un testigo presencial del hecho, el cual declara no solamente en dependencia de la CIP de la segunda comisaría, sino que también declara en dependencia del Ministerio Público. Como he indicado, en relación a este punto, el testigo es claro en señalar que ya una vez terminada la discusión, y al no observar a la persona de la víctima al interior de su cabina, pensando él ya que todos los choferes se estaban retirando, logra observar por el espejo retrovisor, observa a la persona de la víctima, quien venía caminando de manera normal, de acuerdo a lo que indica el testigo, y es en ese momento en que, por la espalda, los tres imputados presentes en esta audiencia acceden a la persona de la víctima y lo empujan, cayendo entonces la persona de la víctima en la apertura de ambas vías hacia el vacío, en una altura de aproximadamente 9 metros. Esta persona incluso es contesta en señalar, y ahí lo vinculo con la otra circunstancia que establece el artículo 140, la letra B del Código Procesal Penal específicamente, en cuanto a la participación de los imputados. Entiende el Ministerio Público que existen presunciones fundadas de participación en los términos que exige el estándar procesal del Código en esta etapa de la investigación. Este testigo ha dado cuenta de que, en relación a la participación de los imputados, se encuentra a una distancia aproximadamente de 10 metros, logra observar a la persona de la víctima, que viene caminando de manera normal, y logra observar además, como ya he señalado, que son tres personas los que por la espalda lo empujan, cayendo esta al vacío. Manifiesta no solamente el día de hoy independencia del Ministerio Público, sino que también durante el transcurso de la investigación ante la CIP de la segunda comisaría, que está en condiciones de reconocer a la persona de los imputados, toda vez que esta situación se produce precisamente en un marco de una discusión previa que mantuvieron no solamente la víctima, sino que también este testigo presencial. En consecuencia, a través de esa situación, habiendo observado a los imputados previamente, los puede reconocer luego a través de fotografía, incluso no solamente a través de fotografía, sino que también incluso es él una de las personas que participa en la búsqueda de los autores del hecho, logra ubicar a dos de ellos casi inmediatamente después de ocurrido este hecho, participa también en la detención de uno de ellos y su posterior entrega a Carabineros. Entiende el Ministerio Público entonces, eso sería, que en relación a la letra B del artículo 140, esto es que en cuanto a presunciones fundadas de participación, también se logra satisfacer el estándar procesal que establece el Código Procesal Penal, particularmente con la declaración de un testigo presencial, quien interactúa con los imputados por un lapso de tiempo, luego lo cual además observa a estas personas lanzarlas, o lanzar o empujar, mejor dicho, y luego además provocar la caída de la víctima desde este paso sobre nivel. Y lo que dice relación con
necesidad de cautela que establece el Código Procesal Penal en el artículo 140, entendemos que la libertad de los imputados resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad. A los imputados, su señoría, el día de hoy se le ha formalizado por uno de los delitos más graves que establece el Código Penal, un delito de homicidio calificado, que merece, de acuerdo a su marco penal abstracto en cuanto a la pena de crimen. Es una pena que, de acuerdo a lo que establece el Código el Código Penal, va desde presidio mayor en su grado máximo, es decir, 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, ¿qué entiende el Ministerio Público en relación a la dinámica del hecho? Por lo menos, primariamente, es posible determinar que los imputados habrían actuado con alevosía, entendiendo por alevosía a traición sobre seguro, ya una vez que la víctima se está alejando del lugar, indefensa, sin posibilidad de repeler el ataque, alcanzan por la espalda, lo abordan por la espalda y lo empujan al vacío. Tanto así que el testigo presencial manifiesta que la víctima no alcanzó a defenderse, solamente intentó agarrarse de la baranda de este puente, cayendo en definitiva al paso bajo nivel. Así las cosas, magistrado, teniendo presente el delito por el cual se le ha formalizado la pena probable a imponer respecto a la persona de los imputados. Particularmente, además, el hecho de que se trata de 3 personas que se encuentran en situación irregular migratoria en el territorio nacional, lo que evidencia incluso también un peligro de fuga. Entendemos que la libertad de los imputados resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad en los términos que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal. Sumado el hecho que respecto al menor, se satisfacen, tiene el Ministerio Público, las circunstancias materiales que establece la letra A y B del artículo 140. También, además, se satisface la necesidad de cautela que establece el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, y también se satisface lo que establece la Ley 20.084 respecto a este punto, toda vez que el imputado ha sido formalizado por un delito que merece pena, el imputado menor de edad, mejor agrego, que merece pena de crimen. En el evento de que fuese un adulto, efectivamente la pena probable a imponer sería con además de cumplimiento efectivo de crimen, un delito de homicidio calificado. Y en consecuencia también entiende el Ministerio Público respecto del menor, es posible, atendido el estado procesal de la causa y las circunstancias, con los antecedentes que obran la carpeta de investigación fiscal, decretar su señoría la internación provisoria, magistrado. Defensores tienen el traslado. Vamos a partir con los adultos y después con el menor. Gracias, señoría. Buenas tardes nuevamente a todos los intervinientes. Me voy a oponer a la prisión preventiva solicitada para los adultos, argumentando en relación a la letra B, su señoría, del artículo 140. Entiende la defensa que no es posible acreditar presunción fundada. Hay presunción, pero la fundamentación de la misma entiende la defensa que no estaría dada conforme nuestro legislador lo exige, tal cual como lo indicó el señor fiscal. Las argumentaciones que voy a hacer, su señoría, que van a ser resumidas, dicen relación justamente con los mismos antecedentes que maneja la Fiscalía, que desde un inicio, hago la aclaración, desde un inicio se nos ha hecho llegar completo, es decir, los mismos antecedentes que maneja el señor fiscal es los mismos que maneja esta defensa, y en base a esos mismos antecedentes es que creemos ver que no habría presunción fundada de participación. Y parto justamente por este testigo que usted ha escuchado latamente el relato por parte del señor fiscal, y que da una relación de hechos que justamente no se condice con lo que realmente ocurrió. ¿Y por qué lo digo? Se habla que todo esto parte producto de que personas de nacionalidad venezolana, ya se parte de ese hecho, no discutido tampoco por el Ministerio Público porque los testigos así lo dicen, estarían lanzando piedra a los camiones que pasaban por el sector. Hay que aclarar que no eran las únicas personas que justamente iban caminando desde el sector de Antofagasta hacia el norte, y además no eran las únicas personas con las cuales previamente tuvieron justamente este altercado al cual se refiere el testigo. ¿Y por qué lo digo? Porque gentilmente el señor fiscal, a propósito de un video que anda circulando justamente, se muestra que hubo una escaramuza, perdón que lo diga así, entre camioneros, choferes de camión y personas que podrían ser justamente los caminantes venezolanos, en un sector distinto, donde lamentablemente ocurre finalmente el hecho que da, donde fallece lamentablemente el señor Byron.
¿Qué es relevante? El testigo presencial, como indica el señor fiscal, presta declaración en la CIP de Carabineros, en presencia de él también lo indicó, y habla siempre, o en un primer momento habla de 3 hombres, 2 mujeres que habrían estado, y un niño, donde llegan ellos a encarar esta situación. Luego, como en el control de detención también se controvirtió la legalidad de lo mismo, estos defensores hicieron ver que efectivamente el testigo algo no cuadraba en relación al lugar, a los tiempos de bajarse del camión, como mostró en la foto el señor fiscal, ir a dar la vuelta para llegar al lugar donde estarían, y se tuvo que, justamente como dice él, tomar declaración hoy día a este testigo, y ahora el testigo ya no habla de 4 personas, como fue inicialmente, sino que derechamente piensa la defensa, acomodando justamente aquel relato, habla de 3 hombres y 2 mujeres, ya ahora sabiendo obviamente la información que a estas luces ha corrido, digamos, desde el día viernes hasta hoy día. ¿Qué es lo relevante? Si él mismo en su declaración, y leo textual porque para no errar en aquello, dice: al final de la discusión con estas personas, me imagino refiriéndose a las 3 hombres y 2 mujeres, todos tomamos la decisión de irnos a nuestros camiones. Si eso lo conectamos con la foto que muestra el señor fiscal, donde habrían quedado los camiones estacionados, porque iban en dirección contraria, iban en dirección a Antofagasta, y el señor fiscal indicó que todo esto habría ocurrido en dirección a el norte, no en dirección al sur. Si tuvieron que devolverse a los camiones, como hay una zanja efectivamente, tuvieron que ir a dar la vuelta por donde mismo habrían llegado. Y si todos se fueron, ¿en qué momento? Y esa es la duda que le surge a la defensa para entender que hay falta de participación. ¿En qué momento la víctima se queda atrás? Porque me imagino, siguiendo esa misma teoría, se tendría que haber quedado atrás, discutiendo, conversando, como quiera denominársele, con estos señores venezolanos, y ellos siguieron caminando, tuvieron ese trayecto, no sé, minutos, para llegar cada uno a sus camiones. Hay que pensar que no eran solo 2 personas, no es el testigo presencial y la víctima. Él habla, llegamos por lo menos 6 o 7 camiones, es decir, 7 personas en principio. De esas 7 personas que se devuelven, solo queda uno, que sería la víctima en este caso, y que luego el mismo testigo presencial dice: y luego de eso me llamó la atención que me subí a mi camión, como yo era el último que quedé, y así lo dice textual, quedó estacionado al final, delante de él habían 6 camiones más, como me quedé al último, encendí, pasé por el lado del camión y no vi al conductor. Llama la atención a esta defensa que recién allí se da cuenta de que uno de sus colegas no estaba, pero ¿cómo? Si tuvieron que caminar para darse la vuelta. Algo ahí que no cuadra a esta defensa del por qué justamente la persona de la víctima tuvo que haber tenido algún altercado en ese momento, que no fue oído ni observado por este testigo presencial, sino que solo a raíz de cuando él ya toma su camión y sale, recién allí dice: falta el Byron, y miro por el espejo retrovisor que personas estaban, en este caso agrega, porque en una primera declaración dijo lo habrían tomado, lo habrían lanzado, ahora dice que lo empujaron hacia el vacío. Y él mismo dice: aviso al resto, oye, algo le pasó al Byron, devolvámonos. Eso da a entender, siguiendo esa misma dinámica de hechos, que para devolverse tienen que haber ahorillado los camiones, como al inicio lo dejaron con las luces, tienen que haberse bajado para volver al lugar, porque no se entiende que se puedan devolver en camiones. Además, usted vio la fotografía, es imposible que con los camiones puedan atravesarse, una vía que no permite un viraje nu, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, cuando se devuelven, que es lo que dice el testigo presencial, nos devolvemos, y claro, obviamente se preocupan de su colega, de la persona que estaba ahí, pero entendemos, y eso es una cuestión que no ha sido resuelta hasta este rato, me imagino que la investigación, como está recién, tendrá que dar luces de aquello. El resto de las personas que se devolvió con este testigo, que se preocupa de la víctima, si eran las mismas personas con las cuales tuvieron este altercado, era razonable que los encararan y derechamente les dijeran: ustedes acaban de hacer esto, y obviamente los retuvieran y llamaran a Carabineros. Esto está ocurriendo, como lo dijo el señor fiscal y lo sitúa el testigo,
11, 11:30 de la mañana. Sin embargo, el mismo testigo presencial dice, recién a las 14 horas, 2:30, 1:30, 2 horas y media después, salen en busca de los autores de quien habría empujado a la persona de la víctima. Es decir, 2 horas y media después de haber tenido altercado con personas de nacionalidad venezolana, 2 horas y media después se supone que él dio, a pesar de que él dice, mire, por el shock que sufrí, no quise decir, no les quise avisar al resto lo que había visto, sino que simplemente algo le pasó a Byron. Cuestión que tampoco se condice con la dinámica del hecho, más allá que quede en shock. Obviamente que si las personas que habrían cometido un hecho tan grave como el que se está formalizando hoy día, empiezan a arrancar, justamente el resto que llega al lugar, lo primero que hace es o perseguirlo o llamar a funcionarios policiales para que indiquen en tal dirección van corriendo tales personas. Estamos pensando que estamos en un sector de Pampa, donde me imagino lo más cercano es Mejillones, como dijo el señor fiscal, cercano al lugar donde habría ocurrido este hecho, y por lo tanto era lo lógico esperar que justamente se diera aquello para retener o detener a quienes habrían provocado este hecho. Luego, y con esto termino esta parte, su señoría, se ha hablado siempre por este mismo testigo, tanto en su primera declaración como en la que presta hoy día, de una mujer. Resulta que las personas que iban caminando en este grupo, porque insisto, aparentemente habría más grupos caminando, inclusive va a ser materia de investigación, tanto es así que se sancionó, entiendo, por lo que he visto en la publicidad que se ha dado este caso, se sancionó a la concesionaria de la ruta por no mantener cámaras de seguridad justamente en el lugar, que podría haber dado cuenta justamente de que había más personas caminando. Y de las personas que actualmente, 2 mujeres de nacionalidad venezolana que eran justamente familiares de estas personas que hoy día están detenidas y que están siendo formalizadas, el mismo testigo dice no, ninguna de ellas corresponde a las que habrían también intervenido en este hecho. Entonces, ¿cómo? Si se supone que vio a 3 hombres y una mujer, pero esa mujer no corresponde, entonces uno debe entender que habría más personas, que no serían estas 2 mujeres, debería haber una mujer más, o varias mujeres más, no lo sé. El testigo, que es el presencial, tendría que aclarar justamente a qué se refiere. Son ellas 2, no son derechamente, entonces hay una tercera o una cuarta mujer. Luego, su señoría, entendemos que la dinámica como ha ocurrido recientemente y sobre todo lo incipiente de la investigación, lo fundado de la presunción solo dice relación con querer imputar a 3 personas derechamente, que son las que finalmente, después de ocurrido todo esto, caminan en dirección a Mejillones. Tanto es así que uno de mis defendidos es derechamente detenido por orden judicial en la ciudad de Mejillones. Eso quiere decir, y coincide con lo que acabo de indicar, que desde las 11:30 aproximadamente hasta cuando él ya es detenido a eso de las 2, 2:30, 3 de la tarde, entiendo, cuando Carabineros toma el procedimiento, ya habría llegado a la ciudad de Mejillones. Y por lo tanto, su señoría, aquí derechamente hubo un hecho, no lo cuestionamos, por eso no cuestionamos letra A del artículo 140, la existencia de un ilícito, pero lo que no está claro es de qué forma, o quiénes, mejor dicho, quiénes participaron realmente del hecho, si es que efectivamente fueron nuestros defendidos, mis defendidos adultos, o otros ciudadanos que necesariamente podrían ser venezolanos, pero que no están en el lugar, sino que justamente pudieron haber arrancado y lamentablemente se sindica a quienes en ese rato iban camino a Mejillones. Entre eso, mis defendidos, sus parejas, por decirlo de alguna forma, mujeres embarazadas además, y un niño y una niña de 4 y 1 año. Agrego un hecho adicional, su señoría, que usted también debe saberlo para poder resolver de la mejor forma. Cuando se detiene a don Víctor por orden judicial, justamente él se encontraba con estas mujeres, se le explica, llegan con los choferes de camión, acompañado Carabineros con los choferes de camión, se le increpa nuevamente, le dicen, tú estabas en el lugar y algo pasó con la persona de la víctima, y él inmediatamente le dice, mire, yo no he cometido ningún delito, vengo con mi señora, lo que nosotros queríamos es justamente que los choferes o los camiones en definitiva nos acercaran, porque así lo hicieron, venían desde La Serena,
en esta dinámica. Hacían dedos, se subían a camiones, eran trasladados desde un tramo a otro y los camiones hasta donde podían los dejaban, seguían caminando y así. Entonces no se condice con este grupo que puedan arrojar piedras, y al revés, lo que ellos querían era justamente que los ayudaran, no arrojar piedras para que las personas se detuvieran o tuvieran algún accidente. Y por eso llegan hasta este sector. No es coincidencia de que ellos estuvieran en este lugar. De hecho, tanto es así, y con eso coincido con el señor fiscal, esta situación de irregularidad en la cual se mantienen venía dada desde la ciudad de La Serena, donde estaban tratando de llevar un poco la vida. No es de Antofagasta, ellos no vienen desde, no es que hayan llegado a Antofagasta, sino que ellos venían devolviéndose para salir derechamente de Chile. Finalmente, su señoría entiende la defensa que con esos antecedentes, que sería el testigo presencial, porque los testigos de oída que llegan posteriormente ocurren o escuchan justamente lo que le dice el testigo presencial. Faltan los otros choferes de camión que acompañaban al testigo presencial, que digan, nos devolvimos efectivamente, vimos que arrancaron, no los quisimos detener, nos quedamos ahí. Nadie ha querido declarar hasta este momento, solo este testigo presencial que, insisto, tuvo que volver a hacerlo en presencia del fiscal justamente para aclarar lo que la defensa desde un inicio ha sostenido, que no hay participación fundada de mis defendidos. Siendo así, la necesidad de cautela cede, su señoría, a objeto de justamente mantener incólume la presunción de inocencia. Y no es gratuito que se invoque justamente una situación, un homicidio calificado, con la pena altísima que este tiene, pero que como contrapeso se dice por nuestro legislador que una persona no debe ser tratada o no ser considerada culpable ni tratada como tal mientras no exista una sentencia que así lo defina o que así lo establezca. Por lo tanto, su señoría, la necesidad de cautela debe ceder sin perjuicio de otras medidas cautelares que se puedan discutir. Solicito no se haga lugar a la prisión preventiva por estos argumentos que he señalado, conforme a los mismos antecedentes que la propia Fiscalía maneja en esta incipiente investigación. Bien, fiscal, no sé si quiere responder algo de lo que ha señalado la defensa. Hemos estado solamente muy breve, para efecto de que le quede claro al tribunal. Efectivamente, el testigo presencial, cuando declara ante Carabineros, da cuenta que en el hecho en sí participan 4 personas en términos genéricos, es decir, los 3 imputados presentes en esta audiencia, quienes habrían interactuado directamente con la persona de la víctima, y había efectivamente, y se habla de una mujer que sería la 4ª persona. A fin de aclarar este punto, el día de hoy es claro en señalar de que, en definitiva, quienes abordan por la espalda a la persona de la víctima y lo empujan son los 3 hombres que resultaron detenidos. Y esta mujer, según lo que han manifestado el día de hoy, no participa directamente de la agresión. Solamente se encontraba junto a ellos, estaba detrás en el momento en que lo empujaron. Así lo manifiesta la persona del testigo. Y es así como ocurre el hecho, magistrado. Cuando se habla de una mujer que no corresponde, es precisamente cuando se habla que no corresponde es porque no participa directamente en el hecho que provocó la muerte, sino que lo presencia. Es así, de acuerdo a lo que indica este testigo presencial. Ya algo gozó precisamente don Hugo en relación a ya unas situaciones que se plantearon durante la audiencia de control de detención. Entiende el Ministerio Público que es de toda lógica, magistrado, al ver esta situación, es decir, que una persona pierde la vida producto de que es lanzada, empujada desde una altura, prestar auxilio precisamente a la persona de la víctima y luego, además, una vez verificada aquella situación, es decir, el fallecimiento, coordinar o realizar alguna coordinación para efectos de tratar de ubicar a las personas que cometen este delito. Y es así como ocurrió el hecho, es decir, la dinámica es la siguiente: el testigo observa el hecho, se baja de su camión, concurre al lugar donde se encuentra la víctima, avisa también de lo que ocurre, verifica las circunstancias del fallecimiento, llega personal de la autopista, corrobora aquella situación y luego además sale entonces en busca de los imputados. Y es tan completa, si se puede llamar así, la declaración del testigo, que no solamente el día en que se produce su declaración ante la policía, sino que también incluso el día de hoy ratifica la dinámica del hecho y también incluso manifiesta sin lugar a dudas, incluso dice en un 100%, que las personas que resultaron detenidas son las personas que él ve empujar
a la persona de la víctima, a una distancia de 10 metros, lo observa según lo que indica. Son las mismas personas que incluso él participa o colabora en relación a su detención, por lo menos dos de ellas. En consecuencia, entendemos que existen presunciones más que fundadas en los términos que establece el artículo 140 en relación a ese punto, y se insiste en consecuencia que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva e internación provisoria respecto al menor. Bien. Defensor, vamos a darle la palabra al defensor del menor. Muchas gracias, magistrado. Los mismos términos que el colega defensor respecto a los adultos, nos vamos a oponer en este caso a la internación provisoria, bajo los mismos presupuestos. Hay un cuestionamiento a la letra B del artículo 140, entendemos que no hay una presunción fundada respecto de participación en torno al adolescente, haciendo desde ya propias las alegaciones vertidas por el defensor respecto a los adultos. En ese sentido entendemos que tenemos que ver una dinámica diversa. Hay una situación respecto del testigo presencial, que él refiere a una dinámica que habrían 4 adultos y un niño. Esa es como su primera declaración. El día de hoy efectivamente hay una modificación, refiere que serían 3 adultos, 2 mujeres y 2 infantes de 4 años, y que entendemos que esto debe ser relevante en cuanto a considerar. ¿Por qué? Porque el hecho de que eventualmente haya no tenido una participación una mujer en cuanto a empujar o no a la víctima, sigue siendo diversa en torno al número de personas que habrían participado. Ya nosotros tenemos que, el primer relato sería un total de 5 personas que estarían en este grupo, de personas que habrían tenido este encuentro en la discusión, y respecto a lo que es esto representado, que él estaría con su subgrupo familiar. ¿Ya? Esto es relevante en cuanto al número de personas que habrían participado y el momento, la duración de este lugar cuando van a increpar estos conductores, estos choferes, a este grupo de familia. Esa situación debe ser considerada en cuanto al número de personas, más allá que se quita o no responsabilidad a una persona de sexo femenino, sino respecto a cuántas personas efectivamente habían al momento de esta discusión inicial. Sumado a ello, debemos tener presente la declaración que ha dado este testigo presencial en torno a la forma en que hace este reconocimiento. Él refiere que lo reconoce, sin lugar a duda, en cuanto a la vestimenta, a las características, porque él observa al momento de ver el espejo retrovisor que estas personas la habrían lanzado. Ahí, de la defensa también hay un cuestionamiento, dado que él refiere que también posteriormente a la búsqueda de esto de más de 2 horas, que inicia la búsqueda, él habría participado, incluso habría sindicado o ha sido parte de las personas que habrían detenido a mi representado junto al imputado adulto. Pero lo cierto es que hay un cuestionamiento aquí también parte de la defensa, que la entrega de parte de detenidos por civiles solamente figuran como aprensores los testigos de oído. ¿Por qué es relevante esto? Porque aquí tiene la defensa, al momento en que se detienen a mi representado, no había ningún antecedente en torno a poder vincular. ¿Y por qué planteamos esto? Porque el propio testigo presencial refiere que había una mala comunicación, que le entregue información parcializada para efecto de no poder alertar a sus compañeros de la muerte de Byron, pero en ningún lugar da cuenta de que él habría indicado a personas las vestimentas, las características o de quién se trataba, pese a que él estuvo discutiendo 45 horas con estas personas que podría dar algún tipo de característica. Se intenta salvar esta situación con el hecho de que él, frente a la consulta del fiscal, refiere que a uno de los detenidos estaban en el lugar de los hechos, se encontraba con short, vestimenta, y después tuvo un menor que sería de tez morena. Pero respecto, esto es lo llamativo, respecto a la defensa, que la tercera persona que es detenida posteriormente por orden judicial no da ninguna característica, solamente se limita a señalar que al parecer vestía un short y un polerón de color verde, no da ninguna otra vinculación. Y eso ya hace un cuestionamiento respecto a la defensa, ¿por qué sorpresivamente respecto a las personas que estaban detenidas da alguna característica de mayor especificación, pero de la tercera persona que aún no se ubicaba, nada dice? No indica estatura, vestimenta, edad promedio, color de piel, nada. Pero sí supuestamente está en condiciones de reconocerlo, pero no da ninguna indicación que permita eventualmente hacer un reconocimiento posterior. Y ahí el cuestionamiento de la defensa que levanta la duda, que nosotros planteamos de que no tienen participación estos representados y que solamente se les vincula una vez que los toman detenidos. Es decir, y ahí la duda, da la indicación de las personas que retuvieron estos testigos de oída,
o efectivamente él tenía conocimiento de quiénes fueron. Nosotros entendemos que no tenía conocimiento eventualmente de quiénes, o no señaló respecto a qué ocurrido para poder vincular o tener algún tipo de responsable. Hablo eso presente, ¿por qué? Porque el testigo Doida, de iniciales J y CO, refiere que le habrían indicado eventualmente las características de este sujeto y que estaría eventualmente en compañía del testigo presencial, pero el testigo de iniciales EATP, en su declaración, refiere que no fue leída por el señor fiscal de forma íntegra, pero indica siempre, se posiciona que él toma conocimiento de un llamado, se dirige junto a su camioneta, iba en compañía del otro testigo, que él se baja, toma detenido a uno de estos sujetos y el otro testigo toma detenido a mi representado. Siempre se posiciona como que dos personas, es decir, los dos testigos de vida toman detenido a los sujetos que vieron en la ruta y que solamente cuando llegan al lugar se devuelven al sector donde estaba Byron fallecido, está la ambulancia, se entrevistan con carabineros y ahí el testigo presencial dice: me dijo al verlos que eran los sujetos que habían lanzado al Byron desde el paso nivel, y él también se lo dijo a Carabineros. Es decir, ahí la duda. Cuando el testigo presencial le indica a las otras personas que eran los detenidos, al momento de que los detienen y se lo muestran, por términos simples, al momento que llegó Byron, hoy ya le había dado algún tipo de indicación. No lo sabemos. Y esto tampoco lo sabemos porque en estos días de ampliación de la investigación no hay registro de esta comunicación por vía WhatsApp que habrían planteado los carabineros. No está la indicación de los otros 5 camioneros que habrían participado de esta increpar respecto en torno a las personas con las que se habrían vinculado este hecho. Y tampoco está la declaración que tiene esta defensa, que ha sido fundamental tenerla, de este primer chofer que indica que habría sido agredido por terceras personas. ¿Por qué hubiese sido fundamental? Porque ahí no hubiese dado una vinculación respecto de si estas mismas personas que eventualmente agredieron a este camión fueron posteriormente las mismas personas que estos camioneros increparon. No lo sabemos. No hay una indicación si sería la misma y ni si estas mismas personas fueron posteriormente a las que detuvieron y que habrían lanzado a la víctima. Nada de ello queda claro y la versión, cuestionando la versión de este tipo presencial, como indica el defensor de los adultos, no está acreditada conforme o la presunción que se requiera tener en este grado de participación. Y luego, en cuanto a la dinámica, también sorpresivo, llamativo, que cómo eventualmente nosotros planteamos algún tipo de hecho de participación genérica en torno a la acción. Empujar, golpear. Llamativo entonces que sean 3 personas que habían hecho esa acción, no se justifica, no hay cómo, ya se van quitando cierta hipótesis que la habían amarrado, arrojado, golpeado, y no existen lesiones respecto de la víctima, y entendemos que no hay, por lo tanto, presunciones fundadas para poder acreditar la letra B del artículo 140. Y en particular, respecto del adolescente, hay una situación que también se alegó al momento del control de la detención respecto de unas diligencias que fueron realizadas con infracción al artículo 31 de la ley 20.084, esta toma de fotografías a su vestimenta que eventualmente lo vincula con el día de hoy entendemos que esta situación, si bien fue declarada legal la detención, debe ser una situación que debe ser valorada negativamente por parte de su señoría, porque así también lo ha indicado jurisprudencia reiterada de estas cortes de apelaciones, al establecer que cualquier acción que vaya más allá de la mera identificación de identidad respecto de un adolescente debe contar con la presencia del abogado defensor. En este caso, al tomar las fotografías adolescentes y luego utilizar estas fotografías para un eventual reconocimiento, ciertamente existe una vulneración, y esta vulneración, el efecto que produce es la exclusión de esa prueba o la valoración negativa de la misma. La Corte ha señalado que las policías no están exentas de cumplir con las reglas que conforman estas garantías básicas del debido proceso y son los primeros obligados a dar un cumplimiento íntegro respecto de esta situación, y que por lo tanto llevar a cabo una acción que excede, por lo tanto, y que afecta al debido proceso, invariablemente es una situación de carácter ilegal y que no debe ser valorada. Así las cosas, yo diría, nosotros nos oponemos a la medida cautelar de internación provisoria, entendemos que debe tenerse parcialmente presente que se trata de un adolescente
por lo tanto debe ser mayor aún el estándar en torno al momento de poder acreditar cada una de las letras del artículo 140, y entiende la defensa que no se acredita la letra B, por lo tanto se ve la necesidad de cautela, y por lo tanto no es posible en torno al artículo letra C, el artículo 140, el artículo 32, 33 de la ley 20.084, imponer una medida cautelar tan gravosa como la internación provisoria, entendiendo que es doblemente excepcional, tratándose respecto de un adolescente. Fiscal tiene el traslado. Gracias, magistrado. En relación a lo que alega don Francisco, en cuanto a la situación del adolescente, hago presente, magistrado, que ya desde el inicio de la investigación existen antecedentes que dan cuenta de que efectivamente el testigo presencial que observa a esta persona, al imputado adolescente y a los otros dos adultos, empujar a la persona, a la víctima, también participa directamente de la detención de este menor. Tanto así que incluso en la declaración que él presta, en dependencias de Carabineros da cuenta en relación a este punto lo siguiente: nos organizamos entre nosotros para ir a buscar a los autores de este hecho, desplazándonos tanto en la camioneta y el vehículo por la ruta 1, en dirección hacia el norte. De tal forma de que antes de llegar al cruce con la ruta B400, dice el testigo presencial, logré observar a 2 de las 4 personas, dice él, que arrojaron a Bayra, desde el paso bajo nivel. Los que al percatarse de que íbamos en busca de ellos, atravesaron una cerca de alambre de púas que se encuentra a un costado de la ruta, para huir por la pampa en dirección oriente. De tal manera que el testigo de iniciales LT salió en seguimiento detrás de estas personas, logrando darle alcance a uno de ellos. Y a su vez, el testigo de iniciales JC y yo, que es el testigo presencial, logramos alcanzar al otro participante. Los amarramos y retuvimos para subirlo a la camioneta y lo trasladaron hasta el lugar donde ocurrió el hecho. Esa información también es notificada por este testigo de iniciales JC, es JICO, es precisamente él, el aprensor civil que detiene a la persona del adolescente y quien ratifica lo señalado por este testigo presencial. Indica lo siguiente, en este punto: mi tío, que resulta ser el testigo presencial, nos dice que había visto todo, pero todo. Dice que habían sido 3 sujetos y además la de una mujer que andaba con ella y que se fueron caminando hacia el norte. Da cuenta que se dirigieron hacia el norte y al pasar varios metros observamos a 2 sujetos a los cuales individualiza con su vestimenta. Y en ese momento mi tío, que es el testigo presencial, me dijo que las personas que iban caminando eran ellos. Y estos sujetos al menos empezaron a correr. Uno de ellos empezó a correr en dirección a la carretera y otros hacia el cerro. Se bajó del auto y siguió el que corría el cerro, dando el alcance unos metros más allá. Indica que esta persona manifiesta que él no había sido. Por su tono de voz me percaté que era de nacionalidad venezolana. Y luego da cuenta además que lo trasladaron al lugar donde había ocurrido el hecho. Es decir, el testigo presencial no solamente participa directamente del hecho en sí, en cuanto a la observación del delito, como se ha ya señalado, sino también participa directamente de la detención, es él la persona que los indica como testigo presencial a los aprensores civiles, de la circunstancia en que por la ruta se trasladan los 2 imputados, tanto el adulto como el adolescente que fue detenido en situación, o fueron detenidos en situación de flagrancia. Entendemos entonces que se fundamentan de manera importante, como presunción fundada en los términos que establece el artículo 140 en cuanto a estándar de convicción, la presunción de participación o la participación respecto del adolescente. En ese sentido, entonces, entendemos que tampoco la diligencia que se ha desarrollado respecto a la persona adolescente en cuanto a fijar fotográficamente sus vestimentas no incide o no corresponde a vulneración de garantías, no se ha fijado fotográficamente el rostro de la persona del adolescente, solamente para efectos de identificación las vestimentas, las cuales posiblemente incluso, hoy es posible que así hubiese ocurrido, también podrían haberse incautado, a fin de no proceder a la incautación de esa vestimenta, no habiéndose fijado fotográficamente el rostro del menor, solamente para efectos de identificación las vestimentas del mismo. Entendemos que no hay vulneración de garantía en ese punto, por lo tanto entendemos que tampoco debe ser valorada negativamente aquella diligencia.
En consecuencia, entonces, magistrado, entendiendo que también existen presunciones fundadas de participación respecto del adolescente, se insiste, en este caso, en la medida de internación o cautelar personal de internación provisoria a su señoría. Defensor, ¿algo más que señalar? No, señoría. Bien, voy a resolver entonces la petición del Ministerio Público, teniendo presente que el Ministerio Público ha formalizado por un delito de homicidio calificado a los 3 imputados presentes en esta audiencia y que ha dado a conocer diversos antecedentes que han sido expuestos, ¿cierto?, por el Ministerio Público, que dice relación de manera resumida con el parte policial de la detención de, bueno, dos partes policiales. El primero dice relación con los imputados Edgardo Ciso y Jesús Ramírez. Posteriormente, el parte policial de don Víctor Arcilla, en relación a la detención de todos ellos, en relación a la declaración de los funcionarios que participan después de la entrega de los imputados, toda vez que los primeros fueron aprehendidos por civiles, que han sido también testigos de oídas, y hay uno que es testigo presencial, además de los hechos. Se cuenta con la declaración de todos ellos, y principalmente con la declaración del testigo presencial, que es quien se indica a los 3 imputados como aquellos que participaron directamente del homicidio. Se cuenta también con el informe de diligencias del sitio del suceso, con el informe de la preautopsia, en donde hay ya un indicio de motivo del fallecimiento, que sería un traumatismo encefalocraniano. Hago presente que en este estadio procesal, a juicio de esta juez, se encuentra acreditada la letra A del artículo 140. Esto es cierto que efectivamente existen antecedentes que justifican la existencia del delito por los cuales han sido formalizados los imputados. En relación a la letra B, esto es la participación de los imputados en los mismos. A juicio de esta juez, con todo lo que se ha develado por parte del Ministerio Público en esta audiencia, existirían antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en el delito por los cuales han sido formalizados. En este estadio procesal también, y en relación a la letra C del artículo 140, tomando en consideración principalmente el criterio objetivo que nos ha dado nuestro legislador para considerar a una persona peligro para la seguridad de la sociedad, esto es la pena asignada al delito, que como señalé, estamos hablando de un homicidio calificado, donde la pena parte en presidio mayor en su grado máximo y puede llegar a presidio perpetuo. Es que efectivamente bajo ese criterio podemos considerar a los 3 imputados un peligro para la seguridad de la sociedad. Más allá de cómo se señala que se comete este delito, que habría sido actuado sobre seguro y con pluralidad de ofensores, es decir, ¿cierto?, con un criterio de alevosía. Por todo ello es que voy a tener por acreditada también la letra C, considerando entonces que los 3 imputados son efectivamente un peligro para la seguridad de la sociedad. En virtud de aquello, y siendo congruente con lo señalado en el artículo 140 del Código Procesal Penal, el que debe ser analizado en forma armoniosa con lo dispuesto en el artículo 139 del mismo cuerpo legal y el artículo 37b de la Convención de Derechos del Niño, es que voy a acceder a lo solicitado por parte del Ministerio Público en cuanto a decretar las medidas cautelares solicitadas. Esto es la prisión preventiva
respecto de los adultos y la internación provisoria respecto del adolescente, toda vez que respecto de él también se cumplen los parámetros establecidos por la Ley Penal Adolescente 20.084. Vamos a dar entonces la respectiva orden de ingreso. En cuanto al plazo de investigación fiscal, Magistrado, se propone un plazo de 120 días de investigación. Se encuentra pendiente de diligencia de investigación que hizo en relación con analizar genéticamente o obtener perfil genético respecto a una serie de muestras que se tomaron en relación a la persona de la víctima, así como también en relación a las personas de los imputados. A fin de recabar esa diligencia, se solicita ese plazo, magistrado. defensores, Claro, la defensa propone un plazo de 70 días. Entendemos que en ese plazo es posible obtener lo que indica el señor fiscal, justamente por la gravedad del hecho, por la celeridad que debe tener justamente el mismo y sobre todo por el hecho que la defensa desde un inicio ha cuestionado la participación y por lo tanto seguramente con el devenir de la investigación pudieran eventualmente variar esas circunstancias que solicitamos se fijen 70 días de investigación. defensor, Sí, magistrados, en los mismos términos, plazo de 70 días, considerando también la cautelar más gravosa respecto de un adolescente. Tenemos que cualquier diligencia debe tomar o tomar preferencia teniendo presente que hay un adolescente privado de libertad. Un plazo privado de 70 días. bien, tomando en consideración el equilibrio que debe haber entre el plazo de investigación y por otro lado, considerando que efectivamente se impuso la medida cautelar más gravosa, es que voy a fijar en 90 días el plazo de investigación. ¿Alguna otra petición? No, magistrado. Magistrado, en el caso de los adultos, sí, perdón. No, no hay problema. Magistrado, en el caso de los adultos, dos peticiones, su señoría. Desde ya que se pueda oficiar al registro civil a objeto de obtener rápidamente el canje penal o RUT provisorio, como se quiera denominar, toda vez que hemos tenido problemas en este último tiempo justamente con imputados extranjeros, sobre todo que se ven envueltos en investigaciones que llegadas a las audiencias respectivas no se pueden hacer justamente por la falta de este RUT provisorio canje penal, por lo tanto desde ya solicito se pueda oficiar para aquello. Y como segunda petición, su señoría, siendo el primer ingreso que van a tener mis defendidos en el centro penal, toda vez que desde la ampliación se habían mantenido en la sección de enfermería, es que solicito se adopten todas y cada una de las medidas de protección para que Gendarmería pueda justamente cautelar la integridad física y psíquica de mis defendidos, toda vez que como se trata de un hecho que ha conmocionado públicamente a la nación, eventualmente pudieran recibir algún tipo de represalia, amenaza o inclusive la muerte al interior de la cárcel. Por lo tanto, solicito se oficie en esos términos Gendarmería, objeto de cautelar la integridad de ambos. Bien, se va a acceder entonces a lo solicitado por parte de la defensa de aquellos imputados que van a ingresar entonces al CCP, se va a oficiar al registro civil para que se proceda con urgencia a realizar el canje penal, debiendo coordinar entonces con dicho establecimiento. Y también se va a oficiar entonces al CCP a fin de que se tomen todas las medidas para resguardar la integridad tanto física como psicológica de ambos imputados. Magistrado, era la misma petición respecto del imputado adolescente, que si hiciera con urgencia el canje penal y también se tomaran las medidas de resguardo una vez que él ya egrese de la cuarentena preventiva. Bien, se reproduce entonces lo resuelto en relación a adolescente, derivando sí, evidentemente, el oficio al SURGAM. ¿Algo más? No, magistrado. Bien, Magistrado, se si me pone- puede generar una sala privada con mi representado. Leslie, ¿es posible? Magistrado. Y en Bien, el se caso pone de los término, adultos, ¿será posible? entonces, Gracias. es que, perfecto. Vamos a continuar entonces con las demás Recording causas. stopped. Vamos a hacer el Hasta luego, cambio. hasta luego, magistrado, hasta luego, Hugo, hasta luego. Chao, Francisco. Oliverio, que te ven. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.